Al consejo de la palabra del Señor en esta noche y en el libro de Éxodo vamos al capítulo 25 y hemos estado trayendo una serie de enseñanzas acerca de este tema, ¿verdad? Acerca de lo que es el tabernáculo, y compartíamos el jueves pasado, ¿verdad? Acerca de la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Cómo se iba a construir y el involucramiento, ¿verdad? De todo el pueblo, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Todos aquellos, ¿verdad? Dispuestos, aquellos voluntarios, ¿verdad? Quien Dios puso esa disposición y les dio sabiduría, les dio entendimiento para esta tarea, ¿verdad? Del tabernáculo, ¿verdad? Porque ¿cuál era el énfasis? Era que Jehová quería morar, habitar en medio de su pueblo, ¿verdad? Ese era el énfasis en la construcción del tabernáculo. Pero ahora vamos a ver una parte del mobiliario. Una de las cosas que vemos también acerca de este tabernáculo es que había un mobiliario que estaba dentro del tabernáculo y tenía ciertas funciones. Cada cosa tenía, ¿verdad? Una función, tenía un propósito. Y vamos a enfocarnos en una de ellas, lo que es el arca del testimonio. Si usted vaya al capítulo 25, a partir del versículo 10, esa es la instrucción inmediata. Después de Jehová hablarle acerca del tabernáculo, ahora va Jehová a hablarles y les va a pedir que construyan esto que sería el arca del testimonio. Y vamos a ver cuál era el propósito de ello. Si está conmigo allí en el versículo 10, vamos a leer del versículo 10 al 22 y ahí me sigue. Y dice así la palabra del Señor: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando hacia él, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te hemos alabado, Señor, oh Dios amado, con la habilidad que nos has dado, Dios de la gloria, con el cántico que has puesto en nuestro ser. Hemos dado la gloria, Señor, y la honra, Padre amado. Ahora, Señor, te pedimos, oh Dios de la gloria, que nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Edifica, Señor, instruye, Señor, nuestro ser, nuestra vida, Señor, con tu consejo, Señor, que es santo, Señor, y que es perfecto, Dios, y que es agradable a ti. Y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar.
Inmediatamente después de la instrucción acerca del tabernáculo viene la instrucción acerca de lo que sería el arca del testimonio, de cómo harían todo lo que sería el arca del testimonio. Y obviamente las instrucciones vienen nuevamente de parte de Dios. Nada de lo que se habría de hacer habría de ser de conocimiento humano, no sería involucrado a la sabiduría humana, todo el plan sería trazado por la voluntad de Dios. Todo lo que se habría de hacer en referencia a lo que es el tabernáculo y el mobiliario, vemos cómo Jehová le da las medidas. Si usted ve las medidas del arca, coinciden con las medidas de lo que es el propiciatorio. El propiciatorio, ¿verdad?, va a ir encima de lo que es el arca. Obviamente, ¿verdad?, el Señor les da todos los detalles, cómo es que la habrían de hacer. Una de las cosas muy preciosas, si usted tiene el tiempo y gusta seguir el estudio de esto, el hecho de cómo Jehová le manda y le dice hacer los anillos. Obviamente el arca llevaba un cierto como una decoración, como un bordado, todo alrededor del arca, y llevaba 4 anillos de oro que serían puestos 2 en cada lado. 2 en cada lado, y haría 2 varas que serían de madera de acacia y serían forrados, serían cubiertos en oro, y esas varas serían ensartadas en los 2 anillos, una vara de cada lado. Y esto era, hermano, era específicamente para una función especial. Era que el arca del testimonio no se habría de tocar por mano de ningún hombre. La presencia de Dios, la gloria de Dios no se habría de tocar por ninguna mano, por ninguna forma humana. La manera en cómo llevarían el arca sería a través de esas varas que serían ensartadas, estaban atravesadas en los 4 anillos. Sería una forma de cómo llevarían de este lado y de este lado. Tomarían el arca para poderla llevar. Y esto, hermanos, si usted sigue el estudio, tenía una forma muy estricta, específica, quiénes eran los que podrían llevar el arca del testimonio. Y esto les pertenecía a la familia, a los descendientes de Coat. Todos levitas eran los que tenían la tarea de todo lo llevar el tabernáculo, lo que era desmantelar, si me permite, el tabernáculo y llevarlo. Era una tarea muy preciosa, muy laboriosa. Es muy precioso el estudio, hermano, acerca de eso. Son 3 familias, Coat, los hijos de Coat, los de Meridián, y el otro se me escapa el nombre por ahí, pero incluso da el número, la cantidad, que eran casi 8,500, 8,580, 8,280 hombres, quienes estaban encargados en lo que era, hermano, llevar el tabernáculo y todo su inmobiliario. Había una cosa, hermano, tan preciosa que incluso, hermano, los hijos de Coat, aunque ellos les pertenecía llevar las cosas que estaban en el lugar santísimo, lo que era, hermano, lo que era el arca, les tocaba llevar el candelabro, hermano, y lo deberían de formar en una manera especial, en la mesa donde llevaban los panes de la propiciación. Había un requisito, hermano, que los hijos de Aarón y Aarón mismo tendrían que recoger las cosas y ordenarlas en una forma donde tendrían que ser cubiertas con las telas que tenían, hermano, específicamente para cubrirlas. Y, hermano, Jehová les manda a Aarón y les dice que para que los hijos de Coat no mueran, diles que se esperen hasta que tú y tus hijos, hablándole a Aarón y a sus descendientes, quienes tenían la tarea, hermano, de recoger las cosas y de cubrirlas, primeramente para que pudieran ser llevados. Porque si los hijos de Coat, hermano, entraban en el momento en cuando estaba Aarón y sus hijos, hermano, recogiendo las cosas y todavía no estaban cubiertas, morirían.
Muy precioso, hermano, seguir el estudio de esto. Lo invito, hermano, a que se esfuerce un poco y siga, hermano, y es algo muy precioso. Como lo dije, hermano, el enfoque y el propósito de ver esto, hermano, que obviamente es algo del Antiguo Testamento, pero traerlo, hermano, y relacionarlo con el Nuevo Testamento, con el nuevo pacto de hoy, y poderlo relacionar en una forma donde nosotros traigamos una palabra, una enseñanza, hermano, que nos ayude a nosotros para nuestro caminar con el Señor hoy en día. Y ese es el propósito, hermano, de esto, de estudiar, hermano, estas cosas. Es bueno tener el conocimiento, pero mucho mejor es, hermano, encontrar una enseñanza para nuestra vida, algo que aplique a nuestra vida y nos ayude a crecer en conducta, en conocimiento, hermano, de cómo hemos de vivir la vida cristiana en una manera agradable al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos enseña y nos dice, leímos, hermano, acerca de las medidas, todo lo como sería, pero le dice el Señor, harás el arca de estas medidas y vas a hacer un propiciatorio, lo que sería una tapadera o una cubierta. Y le dice el Señor, las mismas medidas como lo vas a hacer. La palabra propiciatorio, hermano, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos la palabra que Cristo es nuestra propiciación. La palabra, hermano, propiciatorio significa, hermano, presentar una ofrenda, hermano, que sea satisfactoria a Dios, para poder calmar la ira de Dios y poder ser Dios propicio para nosotros. Y eso es lo que es Cristo. Al decir la palabra de Dios, que Cristo es nuestra propiciación, es que Él, hermano, proveyó lo que Dios demandaba como ofrenda o como pago por el rescate o por la salvación del hombre. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su ofrenda, su sufrimiento, su sangre derramada en la cruz, fue suficiente, hermano, para satisfacer la demanda de Dios para que el hombre pudiera obtener el perdón de sus pecados. Ahora, eso es lo que simboliza, hermano, esta cubierta sobre el arca. Simboliza, hermano, a Cristo, hermano, siendo esa ofrenda para Dios. Siendo, hermano, ese sacrificio para calmar, hermano, la ira de Dios. Muy, hermano, importante es la postura, hermano, en cuanto vemos cómo Jehová le dice que han de hacer dos querubines. Dos querubines, esto era, hermano, una forma de ángeles, si me permite, hermano, que tenían, hermano, serían hechos a martillo de oro, y estarían dos, estarían uno de este lado y el otro de este lado, ¿sí? Encontrados en esta forma, ¿sí? Y con sus alas habrían de cubrir, hermano, el propiciatorio, dice la palabra del Señor. Y lo que estaba haciendo, muy curiosamente, hermano, y muy importante destacar, es que ambos, hermano, querubines estaban encontrados en esta forma, pero estaban con la mirada hacia abajo. ¿Le parece interesante? Es interesante. Los dos, ambos, hermano, tanto como el que está el querubín de este lado está viendo hacia el propiciatorio, tanto como el que está a este lado está viendo hacia el propiciatorio. La palabra del Señor, hermano, nos enseña en Isaías capítulo 45 y versículo 22, y dice, y mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Le doy las citas, hermano, para que las pueda apuntar y las pueda leer para que podamos avanzar. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, en el profeta Isaías, refiriéndose a Cristo en su palabra profética acerca de su redención, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Sí? El hombre, hermano, tiene que voltear, tiene que poner su mirada en aquel que fue a la cruz para poder recibir el perdón de sus pecados. Tiene que voltear, hermano, y mirar a aquel que fue crucificado.
La palabra del Señor, hermano, nos habla. Si va conmigo a Zacarías, mira lo que dice ahí. Es uno de los libros, hermano, a un libro antes, hermano, de entrar a llegar a Mateo. Zacarías, hermano, escribe esto en referencia, hermano, a lo que es, hermano, mirar hacia Cristo. Mirar hacia Cristo, quien es la propiciación, quien es nuestra propiciación. Zacarías capítulo 12 y versículo 10. Y mira lo que dice la palabra del Señor, hermano, haciendo, hermano, hincapié en esta acción de los dos querubines, hermano, quienes con su mirada, hermano, volteaban a ver hacia el propiciatorio. Todas las cosas en Dios, hermanos, tienen un fin, tienen una intención, tienen un propósito. Dios no hace ninguna cosa, hermanos, sin que no tenga una intención. Amén. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor en referencia a esta acción de los dos querubines mirando hacia el propiciatorio. Mira lo que dice en Zacarías capítulo 12 y versículo 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Recuerda aquella acción, hermano, de aquellos hombres cuando ven a Cristo colgar en la cruz del Calvario, cuando dice la palabra de Dios, hermano, que después de que Cristo, hermano, habiendo dicho consumado es, y dice la palabra de Dios, hermano, que en aquel momento expiró. En aquel momento, hermano, hubo un temblor, un terremoto que sacudió la tierra y se oscureció en aquella hora. Y recuerda aquellos hombres, hermano, que voltearon a ver aquel que yacía colgado en la cruz, y su declaración es esta, y dicen: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Recuerda? Hermano, entonces la palabra del Señor nos enseña, hermano, en cuanto a esta acción, hermano, de los querubines mirando hacia el propiciatorio, hermano, quien representa a Cristo, nuestra propiciación. Nos mostraban, hermano, estos querubines que eso debería de ser la acción del hombre, la actitud del hombre, de voltear no solamente su mirada hacia aquel que está en la cruz, sino voltear su corazón a aquel que promete vida eterna a través de su sacrificio. El hombre tiene, hermano, que volverse a aquel y darle su vida totalmente, darle todas sus emociones, sus sentidos, sus pensamientos, sus actitudes, todas las cosas, hermano. El hombre que quiere obtener la salvación de Dios tiene que estar dispuesto, hermano, a entregarle toda su vida a aquel, hermano, que está en la cruz del Calvario, aquel que fue y murió por cada uno de nosotros. Y nos hacía muy interesante, hermano. Entonces la palabra del Señor, incluso, hermano, en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, ¿cuántos recuerdan, hermano, la palabra del Señor que nos dice? Y dice: y así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, es necesario que así sea levantado el Hijo del Hombre. La declaración de Cristo, hermano, y dice: para que todo aquel que crea en mí, dice que reciba, hermano, así la salvación, reciba así la vida eterna. Y lo que, hermano, Juan estaba citando es la escritura en el libro de Números, en el capítulo 21 y en el versículo 8. ¿Cuántos recuerdan la historia de donde, hermano, nace esta declaración, hermano, de Cristo? Recuerde cuando aquella ocasión el pueblo de Israel en su travesía, hermano, saliendo de Egipto y yendo en camino a Canaán, murmuraron contra Moisés. Se quejaron acerca de la comida, se acercaron acerca, hermano, del cansancio. Y se quejaron contra Moisés y contra Dios. Y dice la palabra del Señor que entonces Jehová envió, hermanos, serpientes, y todo aquel que estaban, todos aquellos hombres estaban siendo mordidos por las serpientes y estaban muriendo. En el momento, hermano, cuando ven la calamidad, que empiezan los hombres a morir, hay aquellos quienes empiezan a reaccionar: algo hicimos mal,
Algo hemos hecho mal, hemos airado a Dios, hemos provocado la ira de Dios. Y esto, hermano, es una perfecta ilustración de lo que es el arrepentimiento del hombre. Muchas veces, hermano, va a ser por causa de las consecuencias en su vida, nos va a motivar, hermano, y nos va a encaminar a reconocer algo estamos haciendo mal. Algo, hermano, hemos hecho para provocar a Dios en esta forma. No digo que siempre, hermano, todas las cosas son a raíz de esto, pero en esta ocasión, hermano, era a raíz de que habían pecado, hermano, al quejarse contra Moisés, que era el siervo de Dios, hermano, quien Dios había puesto, y al quejarse, hermano, y dudar acerca de la provisión de Dios. Y dice la palabra del Señor que entonces Moisés, hermano, como todo líder, hermano, debe de ser, lo que hace inmediatamente, no se pone a decirles, ven, se los dije, tienen lo que se merecen, ¿verdad? No fue eso, hermano, lo que Moisés hace, sino como todo líder, hermano, todo hombre puesto por Dios, todo hombre, hermano, que es puesto por Dios, que no es un asalariado, que no está por dinero, dice la palabra del Señor, es uno que da su vida por las ovejas. Ve, hermano, el sufrimiento, hermano, del pueblo, y lo que hace, ¿qué es lo que hace? Se postra, dice la palabra de Dios, se presenta delante de Jehová y empieza a clamar, a interceder por el pueblo. Obviamente el clamor de Moisés llegó a la presencia de Dios, intercediendo por ellos, que Jehová tuviera misericordia y que no los exterminara a todos. Aunque habían pecado, sí, pero Moisés conocía que Jehová era un Dios misericordioso, era un Dios benevolente, un Dios que da segundas y terceras oportunidades. Y dice la palabra de Dios que Jehová lo oyó. ¿Y qué es lo que le dice que haga? ¿Cuántos recuerdan? Que le dice es una serpiente, ¿verdad? Y dice, y erígela y levántala, ¿verdad? Una serpiente de bronce, le dice, levántala, erígela y levántala en tu vara. Y dice, y todo aquel que voltee a verla será sano, ¿verdad? Y esto es lo que la palabra del Señor, hermano, nos enseña en cuestión, hermano, de esta ilustración de los querubines. No quise pasar, hermano, de largo esto que me parecía tan importante. Que aún, hermano, los querubines, hermano, están volteando, hermano, al propiciatorio, con su mirada puesta hacia aquel que es, hermano, aquello que representaba al autor y consumador de nuestra fe, a Cristo, yendo a la cruz del Calvario, hermano, para ser nuestra propiciación ante Dios. La palabra del Señor incluso nos habla, hermano, en Apocalipsis, que todos los seres, hermano, que habitan alrededor del trono de Dios voltean a verlo. ¿Y qué es lo que hacen? Se postran, dice la palabra del Señor, se postran y empiezan a adorar. Aquellos, hermanos, que están ante su presencia y que tienen cosas de valor, que dice que se quitan sus coronas y que y las echan, las ponen delante de sus pies. Al ver a aquel que está sentado en el trono, lo que insta es solamente adorarle. Cuando uno ve, hermano, aquel que está sentado en el trono, a lo único que nos insta, hermano, es adorarle, a darle gloria, a darle honra, hermano. Todo hombre, hermano, que entiende y que tiene una revelación de Dios, a quien Dios se le manifiesta, hermano, no se para orgulloso y dice, qué bueno que tuve esta revelación. Todo lo contrario, si usted lee a través de la palabra del Señor, todos aquellos que tuvieron este privilegio, hermano, de conocer a quien Dios se les reveló, la reacción inmediata de ellos, hermano, es caer sobre sus rostros y humillarse y adorarle solamente. Reconocer, hermano, que eran hombres faltos, hombres pecadores, hombres que no merecían estar delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que la palabra del Señor, hermano, nos enseña. Ahora, hermano, en esta noche yo quiero hacer énfasis, hermano, en lo que es el versículo 21 y 22. Y vuelve conmigo, hermano, a Éxodo, donde leímos. Y quiero, hermano, el título, hermano, de esta enseñanza, y se lo voy a dar, dice, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando en este tiempo? Sí, amén. Dios sigue hablando, hermano, a través de este tiempo.
Nosotros vamos, hermano, y leemos el Antiguo Testamento y vemos cómo Dios hablaba, hermano, especialmente al profeta, hermano Moisés. Hermano, le hablaba continuamente. Dios hablaba, hermano, a sus profetas, dándole la revelación de su palabra. Y decimos muchas veces, wow, qué gran privilegio tuvieron estos hombres al escuchar la voz de Dios tan audible, directamente, dándoles instrucción. Y decimos, ¿será que nosotros no tenemos ese privilegio? No, nosotros tenemos ese privilegio. Es cuestión de fe. Es cuestión, hermanos, de creer que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios expuesta, es Dios mismo hablándonos. Que lo que ministramos, hermano, la palabra del Señor es Dios hablando. Aunque es a través de hombres, hermanos, faltos, hermanos, indignos, hermanos, de ministrar la santa y bendita palabra de Dios. Pero Dios le place usar vasos de barro para la gloria y honra de su santo nombre, para hablar, hermano, a su pueblo aún todavía en estos tiempos. Y es sumamente, hermano, necesario que aprendamos a atender a la voz de Dios, hermano, porque Dios sigue hablando en estos tiempos. Vayamos allí, hermano, al versículo 21 y 22 y demos lectura. Y dice así la palabra del Señor: y pondrás el propiciatorio encima del arca. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Todos sabemos, más adelante, hermano, el Señor pone, quien le dice que ponga el maná, la vara de Aarón allí adentro, ¿verdad? Y las tablas, ¿verdad? Donde estaban los 10 mandamientos. Pero ahí mire lo que dice el versículo 22, hablando acerca, hermano, del arca del testimonio, y le dice, de allí me declararé a ti. Y le dice como segundo, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Y de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, como tercero, le dice, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Primeramente, hermano, Jehová le dice a Moisés, este lugar, este punto será un lugar de encuentro entre tú y yo. De allí me voy a manifestar. Y de allí te voy a hablar. Te voy a dar instrucción. ¿Sabe que una de las cosas curiosas, hermano, que nos dice la palabra del Señor, hermano, en referencia a esto, hermano, que la palabra de Dios nos habla y nos dice, hermano, que cuando Moisés entraba al tabernáculo, la nube descendía. La nube, la presencia de Dios, hermano, descendía sobre aquel lugar. Punto número 3, hermano, de dónde habló Jehová, hermano, a Moisés la primera vez. ¿Cuántos recuerdan? ¿De dónde? En el Sinaí. ¿Alguien más? ¿Dónde habló? ¿De dónde? ¿De dónde le habló Jehová primera vez a Moisés? De la zarza, ¿verdad? ¿Recuerdan? Gloria a Dios. Recuerden que en esa primera ocasión Moisés está pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, ¿verdad? Y dice que miró aquella manifestación, miró aquel arbusto, si me permite decirlo así. Dice que estaba encendido y no se consumía. Y le atrajo la curiosidad y dijo, yo voy a ir a ver qué es esto que estoy viendo, voy a ver esta visión. Y de ahí le habla la palabra del Señor, de allí desde de la zarza, le habla por primera vez. Aprendemos a través de la palabra del Señor, hermano, que incluso Jehová habló a Moisés en toda la trayectoria, después de esa experiencia de la zarza, en todo el proceso, hermano, para que el pueblo de Israel saliera de Egipto, usado, hermano, Dios usando a Moisés. Jehová le habla por todo eso, hermano, dándole instrucción. Ahora haz esto, y ahora pedile a Faraón esto, y ahora haz esto. Y usted ve, hermano, continuamente, si usted lee la historia, hermano, continuamente usted va a leer esta frase, y Jehová habló a Moisés, y Jehová le dijo a Moisés, y Jehová habló a Moisés. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos enseña, hermano, una continua, hermano, revelación y manifestación de Dios, hermano, a Moisés, hablándole y dándole instrucción. Yo creo, hermano, que por eso, hermano, Jehová, hermano, preparó a Moisés para esta tarea, hermano, de poder llevar y conducir al pueblo, hermano, sacándolo de Egipto y llevándolo, hermano, hasta el punto, hermano, donde están por cruzar solamente, hermano, el Jordán para llegar a Canaán. ¿Por qué, hermano? Porque Jehová
lo prepara, hermano, a través de estos acontecimientos. Y ve Jehová que Moisés es un hombre, hermano, que sabe escuchar y que sabe obedecer. ¿Sí? Y esto es una cualidad, hermano, que debe haber en nuestra vida. Una cualidad, hermano, de saber escuchar la voz de Dios y saber obedecerle. Obviamente la palabra del Señor nos enseña, en el libro de Santiago nos enseña que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Que no seamos personas que escuchamos la voz, la palabra de Dios, el consejo de Dios, el mandamiento de Dios y lo olvidemos. Como aquella persona que se mira en el espejo, dice la palabra, ve su defecto y se va, aún dejando allí lo que él sabe que está mal en su propia persona. Sino que la palabra de Dios, hermano, viene con un propósito, hermano, de que para cuando Dios nos habla y podemos ver la imperfección, podemos ver, hermano, lo que está mal en nuestra vida, apliquemos esa palabra, hermano, como un detergente usado en la ropa para limpiar una mancha que es sobresaliente. ¿Cuántas mujeres aquí usan algún detergente o algo para sprayar? Hay unas cosas que usan a veces para sprayar, específicamente tal vez alguna mancha, especialmente en alguna ropa blanca, ¿verdad? Usan algo y le aplican un poco de extra y la echan a lavar con la demás, con el jabón común para toda la ropa, pero ya le aplicaron algo a esa que tenía algo que sobresalía. Esa es la intención de la palabra de Dios para nuestra vida. Es que al recibirla, hermano, la apliquemos, hermano, en esa área que sabemos y que nos está Dios hablando y nos está el Espíritu Santo, hermano, poniendo allí, diciendo, mira, esta palabra es para esto. Deja de allí, aplícala ahí, para que limpie esa mancha, porque la palabra de Dios limpia la conducta del hombre, limpia la vida del hombre. Como es con la declaración de la palabra del Señor, cuando Pedro no quería, hermano, que su Señor, que su maestro, hermano, le lavara los pies, y le dice, ¿cómo crees que yo voy a permitir que tú hagas algo así? ¿Qué es lo que le dice la palabra? Le dice, Pedro, es necesario que lo haga, porque si no, no puedes entrar al reino de los cielos, no puedes participar del reino de Dios. Digo, es necesario que lo haga. Entonces, ¿qué es lo que le dice la respuesta de Pedro? Que dice, Señor, entonces, lávame todo, límpiame todo. ¿Y qué le dice? No, entiende esto. Entiende esto. Pedro está hablando físicamente de una limpieza física, y no, le dice el Señor, entiende esto. Tú ya estás limpio por la palabra. Lo más importante no es tu apariencia física, sino la obra de la palabra de Dios obrando en tu vida, en tu conducta, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar. ¿Sí? Eso es lo que es importante, lo que el Señor le estaba enseñando a Pedro. Pedro, la apariencia no es lo importante, vamos a lo esencial, porque es que lo que te estoy enseñando tiene una enseñanza que va más allá de lo físico, sino que lo que estoy hablando, que tú ya estás limpio por la palabra, es porque la palabra obra en el corazón del hombre, obra en las actitudes del hombre, haciéndolo una nueva criatura. Una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar. Entonces eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y entonces vamos a esto. Jehová habla a Moisés a través de todas estas formas, pero la palabra del Señor le dice que ahora que iban a salir de Egipto y que van a partir del Sinaí, le dice el Señor, ahora recuerde que van a salir de aquella forma donde Jehová se manifestó en una manera bastante poderosa y bastante que produjo miedo. ¿Cuántos recuerdan la experiencia de Israel en el Sinaí? Nosotros hablamos, hermanos, de ello de una forma gloriosa, pero los que estuvieron ahí no se alegraron tanto. ¿Cuántos recuerdan la experiencia de Israel, hermano, al pie del monte Sinaí? Que incluso, hermano, les dio miedo. Sus pieles empezaron a temblar. Incluso dijeron, nosotros no nos queremos acercar ahí, porque el monte temblaba, dice la palabra de Dios. El monte temblaba y el monte humeaba
ante la poderosa presencia de Dios sobre aquel lugar. Esta, hermano, era una cosa, hermano, incluso el escritor a los hebreos dice que era una experiencia temerosa para el pueblo de Israel, que pidieron que ya no se les hablara más, pidieron que ellos no se les pidiera acercarse, porque ellos sabían que iban a morir si se acercaban ante la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Le dicen a Moisés: Moisés, acércate tú por nosotros, ve tú por nosotros. ¿Sí? Entonces la palabra del Señor nos está enseñando, hermano, que es en Sinaí donde reciben la instrucción para hacer el tabernáculo. Es donde están en el monte Sinaí, donde recibe Moisés la visión para hacer todas estas cosas, hermano. Y están ahí. Una vez erigido el tabernáculo, estuvieron allí, pero se levantó la nube y tenían que partir. Entonces Jehová les dice: ¿saben qué? Yo quiero estar en medio de ustedes y quiero tener un lugar de donde yo les voy a hablar. Te voy a hablar a ti, te voy a dar la instrucción y tú le vas a hablar al pueblo. Toda persona, hermano, que ministra la palabra de Dios tiene que recibir la palabra de parte de Dios para poderla impartir al pueblo. La palabra de Dios, hermano, se tiene que ministrar, hermano, por un hombre, una persona que ha estado en la presencia de Dios, primeramente buscando y pidiéndole a Dios: Señor, dame la palabra que quieres para el pueblo. Porque fácilmente nosotros podemos esculcar, escarbar, hermano, en nuestro conocimiento. Hay versículos, hay hermanos, citas bíblicas, hay historias que podemos nosotros, hermano, interpretar o encontrar un gran colorido para, hermano, traerlo y entretenerlo, hermano. Pero toda persona que ministra la palabra de Dios tiene que haber estado en la presencia de Dios primeramente, buscando de Dios, hermano, recibir la instrucción para el pueblo, hermano, para que la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos filos, tenga su efecto. Llegue, hermano, a la necesidad, llegue justo, hermano, al punto preciso, hermano, para que haga la obra en nuestra vida. Amén. Entonces lo que el Señor, Jehová, le está pidiendo a Moisés es: ¿sabe qué? Cuando ustedes levanten el tabernáculo, lleven el arca también, yo voy a ir ahí con ustedes. Eso era algo, hermano, que Jehová quería, hermano, hacer para el pueblo. Hermano, él quería hablarle a Moisés del medio del propiciatorio, por entre medio de los dos querubines. Quiero que vaya, hermano, allí en Éxodo al capítulo 33 y vamos a leer esta cita, hermano, que nos habla lo que es en relación, hermano, lo que acontecía cuando Moisés, hermano, entraba al tabernáculo para recibir, hermano, la instrucción de Dios. Era un acontecimiento, hermano, que no pasaba desapercibido por el pueblo. Era algo, hermano, que el pueblo, hermano, veía y tenía una reacción de parte de ellos, hermano, cuando Moisés, hermano, se dirigía hacia el tabernáculo. Y si va allí al capítulo 33 del versículo 7 al 11. Y dice la palabra del Señor, dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Esta es la ocasión cuando recibe, hermano, el tabernáculo, recibe el nombre del tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada uno estaba de pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés. O sea que miraban a Moisés mientras se dirigía hacia allá, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué hacían? Adoraban. Cuando veían, hermano, aquel que los llevaba y recibía la instrucción de parte de Dios, él entraba a la presencia del Señor para que Dios hablara con él, pero el pueblo no estaba. Hay una palabra que mi esposa Isa usa muy comúnmente y nos la dice a veces a nosotros cuando estamos distraídos: no estaba el pueblo pajareando.
estaba, hermano, adorando a Dios. Mientras de que Moisés entraba a la presencia, hermano, para recibir la palabra, el pueblo adoraba, dice la palabra del Señor. Y dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. ¿Qué es lo que podemos aprender, hermano, de esta acción? Número uno, hermano, que cualquiera, dice la palabra de Dios, que quería buscar a Jehová, tenía que salir de su tienda, encaminarse hacia el tabernáculo. Tenían que salir, hermano, de su lugar de confort y tenían que encaminarse, hermano, a ir al tabernáculo. Número uno. Número dos, dice la palabra del Señor que Moisés salía al tabernáculo de reunión. En la misma forma, Moisés, hermano, se encaminaba, se dirigía, salía del campamento, hermano, israelita, y se encaminaba, hermano, hacia donde estaba el tabernáculo erigido, que lo había erigido, hermano, Moisés por una razón, hermano, lo había erigido afuera del campamento israelita, y se encaminaba, salía hacia allá. Número 3, hermano, el pueblo, hermano, se levantaba y permanecía en pie y miraba a Moisés entrar al tabernáculo. Aprendemos, hermano, como número 4, que la columna de nube se ponía a la puerta del tabernáculo, lo cual, hermano, nos enseña una serie de cosas en esto que acabamos nosotros de leer. Primeramente, hermano, cuando Moisés entraba al tabernáculo para recibir la instrucción de parte de Jehová, dice la palabra de Dios que la columna de nube descendía y se ponía a la puerta. Se ponía, hermano, a la puerta, y la columna de nube, hermano, era una cosa espesa donde no se podía ver. No se podía ver hacia adentro. ¿Cuántos recuerdan, hermano, la instrucción de Jesús, hermano, cuando enseña, hermano, en el Nuevo Testamento, enseñándonos, hermano, a nosotros a orar? Esta acción, hermano, de Dios Jehová, hermano, o de la nube, la columna de nube, descender, hermano, sobre la puerta, nos habla era un momento de intimidad. Un momento, hermano, donde Moisés estaría a solas con Dios para poder escuchar la voz de Dios, para poder recibir la instrucción de Dios. Y esto nos lleva, hermano, al Nuevo Testamento, cuando Jesús está hablando a sus discípulos, dándoles instrucción de cómo han de orar. Y les dice primeramente, tengan cuidado de no ser ustedes como los hipócritas o los fariseos, ¿verdad? Dice que a ellos les gusta orar públicamente, les gusta que los vean y les gusta que los oigan. La oración, hermano, para Dios es algo íntimo. Es algo, hermano, de grande estima, y es algo, hermano, de grande valor, hermano, para el hombre que determina estar delante de Dios a solas. Para Dios, hermano, esto es de grande estima. Al punto, hermano, que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis que cada vez, hermano, que usted ora ante la presencia de Dios, sus oraciones son preservadas. Sus oraciones son guardadas, hermano, en copas, y están delante de la presencia de Dios. Y lo que Jesucristo, hermano, le habla a sus discípulos como instrucción, y con esta ilustración entendemos por qué Jesús les dice a sus discípulos: cuando tú ores, entra en tu cuarto, entra en tu recámara y cierra la puerta detrás de ti. Porque este es un momento donde tú vas a estar delante de tu Dios. Y para Dios esto es algo que demanda intimidad. Es algo que demanda un momento donde tú te desprendes, te desconectas del mundo, te desconectas de todo. Y todo tu enfoque, todo tu énfasis está en aquel que está sobre los cielos. Y hermano, muchas veces, hermano, no lo consideramos en esta forma. Muchas veces nuestras oraciones son solamente por segundos, en un rato, y cuando vamos a comer, y cuando nos levantamos y vamos, Señor, guárdame, protégeme, y
Todo decimos y listo y vamos. Hermano, cuando Dios dice no, esto que yo he declarado como oración es algo de intimidad para ti y para mí. Yo pienso, hermano, que todo hombre, toda mujer, hermano de Dios, tiene que tener tiempo, hermano, para estar a solas y acercarse a Dios, hermano, en un momento, hermano, de intimidad, al momento de que se puede desconectar de todo. Lo he dicho muchas veces, hermano, a veces esto es la forma en como lo he dicho, hermano, para mí. Yo sé que hay muchas personas, hermano, que lo encuentran, no sé si tal vez más motivante o más inspiracional, hermano, el escuchar música o el escuchar alguna adoración o algo para poder estar delante de la presencia de Dios. Y yo le digo, ¿sabe qué? Para mí yo no puedo. Yo no puedo. Porque sabe que cuando estoy escuchando música o una adoración o algo, lo he intentado, hermano, en algunas ocasiones, pero cuando sale tal vez, hermano, la frase o el coro o alguna parte de la canción, hermano, que estoy escuchando, no importa, hermano, cuán inspiradora sea, hermano, me desconecto, hermano, de estar con Dios y me enfoco, hermano, en el canto. Y eso es una de las cosas que a veces he tratado, hermano, no sé si a alguien más le pasa o solamente a mí. Es por eso, hermano, que cuando yo voy a orar, hermano, voy a buscar el rostro de Dios, yo tengo, hermano, que asegurarme que todo esté apagado. Buscar el momento, hermano, más a solas, el lugar más profundo, hermano, donde yo puedo estar solo callado. Lo único que se oiga y se escuche, hermano, es tal vez el murmullar, hermano, de mis labios, o mi llorar, lo que sea, hermano, mis palabras, o simplemente, hermano, mi rogar delante de Dios. Es lo único. Y a veces, hermano, es una de las cosas, hermano, que he encontrado. A veces, gloria a Dios, usted lo puede hacer, gloria al Señor. Pero a mí me es difícil, expreso solamente esto. Y hermano, la palabra de Dios nos enseña en esta manera, hermano, que cuando Moisés entraba, hermano, la nube se ponía, porque esa es la instrucción que nosotros recibimos, hermano, en el Nuevo Testamento de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es tú entra en tu aposento, entra en tu lugar y busca la forma de desconectarte del mundo, desconectarte de tus emociones, desconectarte de todas las cosas y conéctate con Dios. Conéctate con tu Dios en ese momento. Cuando nosotros hablamos, hermano, entonces acerca de este hecho, hermano, de Moisés yendo, hermano, y encaminándose, hermano, hacia el tabernáculo, incluso el pueblo de Israel, hermano, hablando de Jehová en esta forma, si alguno quiere buscar a Dios, tiene que salir de su lugar de confort. Tiene que salir de su lugar de comodidad y encaminarse hacia donde estaba el tabernáculo, hermano, para buscar la dirección de Dios. Y eso es algo que nosotros aprendemos, hermano, en el Nuevo Testamento, hermano, que la oración, hermano, el clamor a Dios es salir, hermano, de nuestro confort, de nuestro lugar de comodidad y ponernos, hermano, y pagar un precio, hermano, por aquel que está a nuestro lado. Derramar nuestra alma por aquel, hermano, que está a nuestro lado, pero sabemos que está en un estado de debilidad, que está en un estado de flaqueza, que él no puede pelear, hermano, en su propia habilidad. Y es allí, hermano, cuando entra, hermano, la oración intercesora de aquellos que se dicen ser sus hermanos, que dicen hemos sido lavados con la misma sangre, tenemos un mismo Dios y hemos recibido un mismo Espíritu. Por tanto, voy a entrar en mi lugar de oración y voy a clamar por mi hermano. Eso es lo que la palabra del Señor nos habla, hermano, instándonos en buscar, hermano, un intercesor, alguien que interceda por el pueblo. En la palabra, hermano, del profeta Joel, la palabra del Señor nos habla, hermano, que Dios está buscando, hermano, quienes entren en su presencia, buscando su rostro y buscando dirección, hermano, incluso por aquellos que no pueden. Entonces la palabra del Señor, hermano, nos habla en esta forma, hermano, cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, era específicamente lo que Jehová le había dicho. De allí yo te voy a hablar y de allí te voy a dar la instrucción. Si usted, hermano, es un cristiano, es un miembro de una iglesia, ese es el lugar, hermano, donde tenemos que venir, hermano, para buscar instrucción para nuestra vida, es venir a Cristo. Orar. Si usted es un ministro, mucho más. Lo explicaba la ocasión pasada, hermano, todo ministro tiene el deber de orar, hermano, como ora todo cristiano, pero tiene un mayor deber de orar porque está en el ministerio.
¿sí? Le demanda una mayor responsabilidad y un mayor tiempo en oración, porque no es solamente un cristiano que está buscando el favor de Dios, sino que está buscando el ser de bendición para otros, el ser usado, hermano, en la manera en cómo Dios disponga para ser de bendición a los demás. Tiene una doble responsabilidad en lo que requiere oración. Amén. Dios, hermano, sigue hablando en estos últimos tiempos. La palabra del Señor nos habla, y si va conmigo al libro de Hebreos, y allí vamos, hermano, a leer esta escritura final, hermano, para terminar aquí. Hebreos capítulo 1. Ya lo tiene, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue, hermano, hoy hablándonos. Y esto es lo que nos va a declarar, hermano, la palabra del Señor. Que hoy nosotros, hermano, que tenemos necesidad, hermano, de la misma instrucción para nuestra caminar, para nuestro peregrinaje, hermano, en esta vida, hermano, para poder llegar a nuestro destino, que es, hermano, la nueva Jerusalén, llegar donde hemos de disfrutar de la vida eterna. Hermano, tenemos necesidad de la instrucción de Dios en la misma forma. Tenemos necesidad, hermano, de escuchar, de atender, hermano, a la voz de Dios, de recibir la instrucción que nos va a llevar a la vida eterna, que nos va a enseñar cómo vivir la vida cristiana. Dios sigue hablando, hermano, en estos tiempos, y eso es lo que nos va a hablar el escritor a los Hebreos en estos dos versículos, en los primeros dos versículos del capítulo número 1, y dice la palabra del Señor así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas. ¿Verdad que sí? Entendemos ahora, ¿verdad?, qué es lo que dice. ¿Por qué lo dice, verdad? Dice, Dios habló en otros tiempos en diferentes formas, y aprendimos la forma en cómo le habló a Moisés. Le habló, ¿verdad?, a través de la zarza, le habló a través del tiempo de la estadía de Egipto, ¿verdad?, de Israel en Egipto, para que salieran de allí. Y les habló a través de su peregrinaje, a través de el arca del testimonio, ¿verdad?, y del propiciatorio. Entendemos lo que ahora el profeta habla en referencia a esto, pero mire lo que dice en el versículo número 2. En estos postreros, en estos últimos días, eso es lo que dice. En estos últimos tiempos, en estos últimos días, está refiriéndose a los que estamos viviendo hoy nosotros. O sea, podemos decir en estos días en que estamos usted y yo viviendo, dice así: nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. Dios sigue hablando, hermano, a su pueblo, porque entiende, hermano, Dios, hermano, que el pueblo necesita su instrucción, necesita su dirección. Necesita el pueblo, hermano, nosotros como hijos de Dios necesitamos saber hacia dónde dirigirnos, hacia qué lugar, hacia qué dirección. Hablando en estos términos, ¿verdad?, podemos aplicarlo en esta forma. Necesitamos nosotros recibir, hermano, la instrucción de Dios para mejorar nuestra conducta, mejorar nuestra manera de pensar, mejorar nuestra manera de hablar, mejorar, hermano, en todo sentido, hermano, que no nos permite entrar a la vida eterna. Y para esto la palabra de Dios nos enseña, hermano, que Cristo sigue hablando en estos tiempos a la iglesia por medio ¿de qué? Por medio de su palabra. Incluso la palabra del Señor nos habla, hermano, y nos dice que tenemos la palabra profética más segura. En ella no hay error, en ella no hay falta, pero sí nos enseña la palabra de Dios que hemos de atender a ella. No solamente, hermano, para agrandar nuestro conocimiento, sino para mejorar nuestras vidas.
para vivir una vida, hermano, conforme a lo que es la voluntad de Dios. Y así, hermano, la palabra del Señor nos enseña, que su palabra nos enseña cómo vivir en tanto que es nuestra estadía en esta vida. Hablándonos la palabra del Señor, hermano, que Dios propuso y quiso hacer un pueblo diferente a los demás. Quiso Dios hacer un pueblo para así, hermano, que se distinguiera de entre los demás pueblos del mundo. ¿Por qué? Porque viven diferente, piensan diferente, hablan diferente, sus expectativas son diferentes, sus prioridades son diferentes. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano, que Cristo sigue hablando hoy. Dios sigue hablando hoy a través de su palabra a la iglesia. Y es ahí, hermano, la importancia de la iglesia, hermano, atender a la palabra de Dios. El recibir, hermano, la palabra de Dios, esto que nosotros llamamos la Biblia y que cada uno de nosotros tenemos tal vez más de una en nuestra casa. Tomarlo más, hermano, en serio, más que como un lugar, más que como algo, hermano, decorativo, o más que como una tarjeta de identificación para identificar lo que somos cristianos, porque caminamos con una Biblia bajo el hombro. Tomarlos más a serio, tomarlo en la forma de que este es, hermano, el camino a la vida eterna. Esta es la instrucción para nuestra vida. Dios sigue hablando a nosotros, hermano, en este tiempo a través de su Espíritu, revelándonos a cada uno de nosotros, hermano, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermano, que experimentamos los cambios en nuestra vida, porque la palabra de Dios, hermano, ha encontrado lugar en nuestros corazones, ha encontrado lugar en nuestras vidas, y atendemos a ella, hermano, como lo esencial para nosotros saber cómo vivir. El Espíritu de Dios sigue ministrando, hablándonos, hermano, diariamente. Y como último, hermano, Dios te ha llamado a ti para que tú seas también la voz de Dios y que tú hables a los demás. ¿Sí? Dios sigue hablando en estos últimos tiempos a través de su iglesia, a través de su pueblo. Esta es la intención de Dios, hermano, para con la iglesia, que todos aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, hermano, la cual fue derramada en la cruz del Calvario, tengan un corazón, hermano, ferviente, apasionado por compartir, hermano, la palabra de Dios, por compartir el evangelio a todo el mundo, a toda criatura, enseñarles que guarden los mandamientos que Jesucristo nos ha enseñado. Dios te ha escogido a ti para seguir hablando en este tiempo. Dios te ha escogido a ti para que seas sus labios, sea su boca, sea su voz, para seguir proclamando este glorioso evangelio y poder dar instrucción, poder dar dirección a aquellos que están extraviados, aquellos que se han perdido o que se han extraviado del camino de la verdad. Hoy Dios te ha llamado a ti para seguir hablando esta preciosa instrucción de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase por favor de pie.